Muy bien, estamos hermanos contentos porque estamos en la casa del Señor. Es un día precioso, es un día en el cual yo creo que el Señor nos bendice, porque estar en la casa del Señor y el que ustedes estén ahí en sus casas es una gran bendición para todos. Entonces, ahora hermanos, entramos a este momento precioso de escuchar la palabra de Dios. He estado orando mucho al Señor por la predicación de esta mañana, porque ustedes saben, hermanos, que la situación espiritual de lo que es el contexto de toda la iglesia cristiana, en un sentido como que ha decaído un poco. En lugar de levantarnos, como que mucho de nuestro cristianismo se está viniendo abajo. He platicado con algunos pastores, amigos míos, y están atravesando también una experiencia en donde yo diría de tibieza espiritual por el lado de muchos hermanos y de muchas familias en Cristo. Pues el mensaje que yo tengo para hoy tiene que ver con un fuerte llamado para una iglesia que vivía y que vive ahora en el autoengaño espiritual. Quiero hablarles, hermanos, sobre el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y voy a tomar la última iglesia, el último mensaje que Dios envió, hermanos, para esta iglesia, y tiene que ver con esta iglesia que se le llama la iglesia de Laodicea. En este mensaje a las 7 iglesias, esto tiene un contenido, hermanos, de exhortación, pero a la misma vez tiene congratulaciones para algunas iglesias. Ahora, yo pienso que este movimiento de estos mensajes a las 7 iglesias tenía, hermanos, un contenido tan fuerte en la exhortación, un llamado de Dios para estas 7 iglesias. Fueron 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia, y yo pienso que estas iglesias eran comunidades reales, iglesias reales a las cuales Dios les habló en su debido momento, pero que también estas iglesias constituyen, hermanos, una revelación profética para cada periodo de cada tiempo en la historia de nuestro tiempo, desde el nacimiento de la iglesia hasta el día de hoy. Cada época, hermanos, ha representado una iglesia. Y yo quiero decirles que, por ejemplo, cada uno de nosotros debe de tomar estos principios maravillosos de la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros aprendamos de estas iglesias esas lecciones que el Señor les dejó a cada uno de ellos. Por ejemplo, a esta iglesia de la Odisea, que es en el tiempo que estamos viviendo hoy, es el final de la gracia. Es el periodo en donde Dios se ha manifestado de una manera tan maravillosa, pero también es el periodo en donde Dios tiene una queja que yo diría que es profunda, pero a la misma vez es una queja amorosa que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Quiero predicarles sobre el mensaje a la iglesia, a la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo. Un pueblo entonces que amaba al Señor, que adoraba al Señor, pero que al final, tristemente, mis queridos hermanos, vino a decaer en una autosuficiencia espiritual, y esto los llevó a un autoengaño espiritual. Así que esta es una queja amorosa de parte de Dios para una iglesia que en un tiempo, hermanos, amaba, adoraba al Señor, pero que había caído tristemente en ese autoengaño espiritual. A diferencia de todas las otras iglesias, déjenme decirles que la iglesia de la Odisea no recibe ninguna palabra de reconocimiento. Sin embargo, yo creo que por eso Dios la trata con más cariño en los últimos versículos, porque trata a la iglesia con una dulzura para que la iglesia pueda comprender que necesitan volver a ese estado espiritual que ellos habían tenido antes. La Odisea era un pueblo, hermanos, que tenía muchas riquezas. Ellos vivían de los negocios. Imagínense, ellos eran los que fabricaban la lana negra, que en esos tiempos era una lana muy codiciada por toda la gente. Aparte de ello, la ciudad estaba geográficamente ubicada como un centro comercial.
pero tenían un problema. Ellos, como pueblo, no tenían agua. El agua la tenían que extraer de ciudades alrededor como de Colosas, a 10 kilómetros de distancia de la Odisea. Y cuenta la historia que esta iglesia y la ciudad de la Odisea, como no tenían agua, lo que hicieron fue construir, hermanos, un conducto, un canal que trajera el agua caliente y el agua fría, porque una de las ventajas que tenían es que alrededor habían aguas termales, medicinales, y esa la traían entonces a la ciudad de la Odisea. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que el agua caliente termal traía muchos minerales y la combinaban con el agua fría. Tenían que dejarla, hermanos, que diera su temperatura a su tiempo para luego tomarla. Si ellos bebían el agua tibia combinado con los minerales de las aguas termales, eso provocaba vómito en la vida de las personas. Entonces, todo lo que Jesús les habla a través de este mensaje, ellos lo entendían perfectamente bien por la condición en que ellos vivían. Ahora, miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3, 14 al 22. Con este mensaje, queridos hermanos, yo quiero animarles, quiero exhortarles, yo quiero que juntos nos enfoquemos una vez más en nuestra relación personal con Dios. Es un mensaje de exhortación, pero es un mensaje de ánimo que yo quiero que levantemos nuestra mirada al Señor, nuestro corazón al Señor, tal como fue el propósito de este mensaje a la iglesia, a la Odisea. Dice la Biblia, Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las 7 iglesias, el Señor siempre le está diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estas 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la iglesia, hermanos, de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, fueron 7 iglesias reales que el Señor fundó a través de ciertos ministerios como el del apóstol Pablo y de otros hombres de Dios. A la iglesia de Éfeso, Dios le dice que es una buena iglesia, pero que había abandonado su primer amor. A la iglesia de Esmirna, Dios tiene una queja y también tiene un elogio para la iglesia. Era una iglesia, hermanos, que había sufrido la persecución. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que necesitaba venir al arrepentimiento. A la iglesia de Tiatira, Dios le dice que tiene una falsa profetisa dentro de la iglesia. A la iglesia de Sardis, Dios le dice que estaba dormida y que necesitaba despertar. Pero la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se ubica en el siglo XIX,
Es la iglesia que envió misioneros por todo el mundo. Si la ubicamos dentro del contexto histórico del siglo XIX, antes del siglo XX y XXI, la Biblia dice que esta iglesia, hermanos, era una iglesia que había esperado con paciencia, que había proclamado el evangelio, y Dios le da grandes congratulaciones. Pero estamos hoy en este periodo, en la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia, hermanos, que necesita salir de, no solo del adormecimiento, sino salir de su autoengaño espiritual. A esta iglesia de este tiempo, que es la iglesia de la Odisea, Dios le dice que es una iglesia insípida, que es una iglesia que ha perdido el sabor. Dios le dice a esta iglesia, mis queridos hermanos, que tiene que regresar a los principios. Le dice que es una iglesia que está pobre, ciega, miserable, desnuda. Es una iglesia que Dios le está diciendo que no es ni fría, que no es ni caliente, sino que es una iglesia tibia. Y que por eso Dios le dice a la iglesia de la Odisea que la va a vomitar de su boca. Hermanos, es una expresión terrible. Pero en el versículo 14 la Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Quiero que pongan atención, mis queridos hermanos, porque aquí Jesucristo se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. No es cualquier persona que envía este mensaje a la iglesia. Hermanos, no es un profeta, no es un apóstol, no es un ministro, no es un líder de una iglesia. Es el Señor Jesucristo enviando el mensaje a la iglesia. Y aquí se identifica como el amén. El amén en hebreo significa el verdadero, el que afirma, el que está en lo correcto, el que dice la verdad. Y la Biblia dice que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Su nombre es fiel y verdadero. Su palabra es fiel y verdadera. Su palabra dicha tendrá un cumplimiento para todos los siglos. Así que en el testigo fiel no hay ningún engaño. Así que quien escribe este mensaje es el Señor Jesucristo. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero. Pero ¿cuál es el mensaje? El Señor dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está el Señor Jesucristo hablando a nuestra vida. Jesucristo conoce la condición íntima, hermanos, de cada uno de nosotros, los creyentes. Ante los ojos del Señor, las características de la iglesia, la Odisea, son la tibieza y el orgullo espiritual. Es verdad, mis queridos hermanos, es verdad que esta gente habían tenido una gran prosperidad económica. Estaban en medio de un lugar en donde la gente era comerciante, y no solo eso, dentro de la iglesia había gente pudiente económicamente. Entonces ellos se sentían como orgullosos de su historia, de su presente. Sentían que no les hacía falta absolutamente nada. Pero el Señor, que conoce la condición íntima de cada uno de sus hijos, les está diciendo que ellos están viviendo en una tibieza espiritual. No son ni fríos ni son calientes, son tibios. Y les expliqué lo del agua tibia. El agua tibia, combinada con los minerales de las aguas termales que venían a la Odisea, cuando la tomaban, eso provocaba ciertas náuseas que los hacía vomitar. Ahora, el Señor conoce tu condición. El Señor conoce también, hermanos, mi condición. Ellos estaban recordando su historia. Yo creo que ellos no es que eran hipócritas, sino que estaban seguros, convencidos que estaban bien, cuando en realidad estaban mal con el Señor. No hay nada, mis queridos hermanos, que Dios no conozca. Dios es el verdadero intérprete de nuestra vida. Dios conoce lo más íntimo de nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Así que no hay nada que se pueda esconder del ojo, de la mirada
casa de Dios. Y esta iglesia no era la excepción. Mire, hermanos, el problema de esta iglesia fue la tragedia de vivir en el autoengaño espiritual. Y no hay tragedia más grande para un hijo de Dios que vivir en ese autoengaño espiritual pensando que está bien con Dios cuando ha abandonado al Señor. Mire lo que decía esta iglesia en el versículo 17. Dios le dice a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, qué triste para esta iglesia. Le está diciendo a Dios que son ricos y que no tienen de ninguna cosa necesidad. Como quien dice, estamos bien económicamente, tenemos buenas casas, tenemos un buen automóvil, tenemos una buena esposa, buenos hijos, una buena familia. La enfermedad no nos ha atacado todavía a nosotros. Entonces, ¿de qué tenemos necesidad? Tenemos buenos trabajos. Recuerden que la Odisea estaba ubicada en un lugar en donde había prosperidad económica. Ahí tenían, fíjense bien, la mejor escuela de medicina estaba en la Odisea. Los mejores médicos estaban en la Odisea. Los mejores negocios en la Odisea. Entonces, ellos estaban diciendo: hey, somos ricos, nos hemos enriquecido, ya no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y a los ojos del Señor, queridos hermanos, la iglesia de la Odisea había caído en el orgullo espiritual. Cuando el orgullo espiritual viene a la vida, nos ciega la mirada del Señor. Cuando el orgullo espiritual viene a nuestra vida, nos olvidamos que necesitamos del Señor. Nos olvidamos de mantener nuestra relación pura delante del Señor. Ellos estaban pensando que eran ricos, recordaban su historia, pero habían perdido esa vida, esa relación que tenían con Dios. El Señor siempre les había mostrado su misericordia y su amor, pero ellos, hermanos, se habían enfrascado en esa vana riqueza, diciendo: somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Ellos recordaban, hermanos, cómo Dios los había prosperado, pero se habían olvidado del Dios que les había dado todo. A veces yo me pregunto, ¿no caeremos nosotros en la misma situación del día de hoy? Alguna vez ellos fueron ricos, pero Dios les dice que ahora son pobres, que están desnudos, que son miserables y que son ciegos. Muchas veces decimos, hermanos, que somos cristianos, pero yo a veces me pregunto, ¿realmente eso va en relación con nuestra conducta? El decir que somos cristianos, ¿realmente va de acuerdo a la palabra del Señor? Decimos a veces que somos cristianos porque lo tenemos en nuestro vocabulario, pero si no amamos al Señor, todo es vana tradición, cultura y religión. Lo que estoy tratando de decir es que esta iglesia de la Odisea habían perdido el amor a Dios, el amor fraternal. Y cuando perdemos el amor a Dios, perdemos la relación íntima con Él. Perdemos conciencia de quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y caemos en el autoengaño espiritual. Hermanos, cuando el orgullo atrapa nuestra vida, ese engaño espiritual, cuando estamos atrapados, la vida espiritual queda interrumpida y lo único que queda es nuestra propia opinión, nuestros propios argumentos. Aquí estaba la iglesia de la Odisea diciendo: somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad absolutamente de nada. Hermanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos despertar. Necesitamos animarnos. Necesitamos reconocer que aunque lo tenemos todo, seguimos dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los días debemos animarnos, debemos abrir la palabra, debemos tener momentos de oración, debemos ser agradecidos con Dios, que aunque lo tenemos todo, probablemente, entre comillas, hermanos, siempre necesitamos depender de nuestro Señor. Aparte de ese orgullo espiritual, ¿sabe qué hace Dios con su iglesia? El Señor los confronta para que su iglesia, hermanos, para que su iglesia se encuentre con su propia realidad espiritual, para que dejen ya de
vivir en ese autoengaño y que regresen a Él. Me gusta lo que dice el versículo 15 y 16. Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y Dios dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí encontramos tres niveles espirituales en la vida de un creyente. Número 1 es frío, número 2 es tibio y número 3 es caliente. Y Dios le escribe este mensaje a los creyentes que son tibios y que son fríos. El deseo del Señor es que volvamos, hermanos. La causa de la queja, ¿cuál es la queja del Señor? La acusación que Dios presenta a los de la iglesia es que ellos son tibios, no son fríos ni son calientes. Son tibios porque carecen de ese fervor. Han entrado en una tibieza espiritual, hermanos. Faltaba ahora esa relación personal con Dios. El testigo fiel, el verdadero, el amén, les está diciendo que tienen que abandonar la frialdad y la tibieza espiritual y tienen que calentarse con el fuego y el poder del Espíritu Santo mediante una relación pura con el Señor. ¿Sabe qué significa esto de ser tibio? Ser tibio significa haber perdido el celo por las cosas de Dios. Ser tibio significa que nos falta ese fervor que sale del corazón para estar pendiente de la obra del Señor. Por eso, ahí en sus casas, mis queridos hermanos, yo les invito a que todos los domingos, estos son nuestros servicios. El día domingo es el día del Señor, es el día para adorarlo, para bendecirlo. Por eso es que muchos en esta pandemia, la pandemia la han tomado como no solo un tiempo de estar en casa, sino como un tiempo de vacación espiritual. El día domingo, pues, si queremos, nos levantamos para ver el servicio, para estar el servicio o para adorar al Señor. Hermanos, el domingo es el día del Señor. La tibieza significa que ya no hay celo por las cosas de Dios. Nos hemos descuidado, nos hemos olvidado y nos hemos enfocado en otras cosas, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que esta iglesia había, hermanos, hecho de esta costumbre una satisfacción personal en su vida. Ya no les importaba adorar al Señor, ya no les importaba tener comunión con Dios. De todos modos ellos decían: somos ricos, no nos falta nada, no dependemos de Dios, no tenemos ninguna necesidad de nada. Pero déjeme decirle, hermano, cuando la prueba nos llega, cuando la pobreza nos toca, cuando nos llega la enfermedad al cuerpo, cuando el negocio se viene abajo, cuando el matrimonio está tambaleando, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando vienen complicaciones y crisis a nuestra vida, el único a quien acudimos es a nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar con nuestra tibieza? ¿Con qué cara vamos a llegar delante de Dios diciéndole: Señor, esto y lo otro, cuando hemos estado alejados de su amor, cuando hemos estado alejados de su relación, cuando nos hemos enfocado en nosotros mismos? Y este era el problema de la iglesia de la Odisea. Hermanos, su tibieza les había llevado a enfocarse en ellos mismos. Ellos se estaban haciendo ricos mientras su espíritu se estaba haciendo pobre. Ellos estaban diciendo: no tengo necesidad, mas en su corazón estaba clamando por una relación personal con Dios. Entonces ellos se habían descuidado de tal grado, hermanos, que lo único que les importaba era su materialismo. Les importaba solo las riquezas, estar bien económicamente, estar bien con la familia, ir de paseo, ir de compras, hermanos, ver largas horas la televisión o estar en las redes sociales, si ese fuera el caso. Pero lo que estoy diciendo es que esta iglesia, la queja del Señor es que no era, hermanos, ni fría, ni era tampoco caliente, era una iglesia tibia. Dios desprecia la tibieza espiritual de un creyente, y por eso el Señor dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, no quiero que entremos en confusión con esto de te vomitaré de mi boca. El Señor da un fuerte reproche
Y el reproche es, ¿cómo queremos seguir siendo bendecidos por el Señor si estamos tibios? ¿Cómo queremos esperar que Dios nos alcance con su lluvia de bendiciones si hay tibieza, si no le mostramos al Señor nuestro amor a través de nuestro servicio, gratitud y relación personal con Él? Hermanos, hemos dejado de evangelizar, hemos dejado probablemente de orar. He hablado con pastores, amigos míos, hermanos que están en condiciones difíciles con sus iglesias que antes se reunían, adoraban al Señor, ahora ni siquiera en programas de, ¿cómo decirles?, de Facebook, a través de YouTube, a través de servicios virtuales como los tenemos ahora. La gente, hermanos, ha entrado en un conformismo, en una comodidad espiritual, que el domingo, el día del Señor, ha pasado a segundo término. Y Dios está diciendo: hey, no, tú no eres frío, tampoco eres caliente, has caído en una tibieza espiritual. ¿Cómo puedes recibir las bendiciones que yo tengo preparados para ti? Hermanos, estos hombres, esta iglesia, es verdad, alguna vez ellos fueron ricos. Lo triste es que seguían pensando todavía que eran ricos. Ellos recordaban su historia, pero habían perdido esa relación con el Señor. El Señor, hermanos, es como un padre de familia. El Señor es como aquel padre de familia que se preocupa por sus hijos. Y al ver que sus hijos están en el error, ¿saben qué? Con toda seriedad, toma a su hijo, lo sienta y lo confronta seriamente para reflexionar. En más de alguna vez, mi papá tuvo que sentarnos a nosotros y decirnos las cosas tal como eran. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando un padre ve que sus hijos no están haciendo las cosas bien, cuando un padre ve que sus hijos no están reflexionando, cuando un padre ve que sus hijos están por el mal camino, el padre, si es un buen padre, lo que hace es tomarlos de la mano, sentarlos y frente a frente, de mirada a mirada, de corazón a corazón, decirle cuáles son sus problemas para que este muchacho se enderece y camine por el camino correcto, que es el camino que le espera en donde deben andar. El Señor mismo también confrontó a su iglesia, y el Señor confrontó a su iglesia, hermanos, con adjetivos calificativos para que ellos regresaran a Él. ¿Sabe cómo decía la iglesia? La iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí está la confrontación de Dios. Un día Dios se cansa de la iglesia de la Odisea y le dice a su iglesia: está bien, iglesia, tú crees que eres una iglesia rica, crees que no tienes necesidad de nada, porque no estás enfermo, porque tienes una casa, porque tienes un techo, porque tienes un abrigo, porque tienes alimento en tu mesa, porque tienes fuerza que yo te doy para ir al trabajo, porque tienes un automóvil que te lleva a todos lados. Está bien todo eso. Tú dices: no tengo necesidad de nada y somos ricos. Tienes buena esposa, tienes buenos hijos, la enfermedad no toca tu cuerpo. Pero Dios le dice a esta iglesia: y no sabes. Y aquí está, hermanos, la confrontación de Dios. Y no sabes que eres, y aquí hay 5 adjetivos calificativos, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición de la iglesia. La condición de la iglesia, que es el último período de gracia. Esta es la última iglesia, hermanos, de los últimos tiempos. La iglesia en la que vivimos hoy se ubica en la iglesia de la Odisea hoy, en este tiempo, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios le dice a esta iglesia de hoy, a esa iglesia que vivió en el autoengaño, pero que vive todavía en el autoengaño, Dios le dice que es una desventurada. ¿Por qué es una desventurada? Porque ha caído en el orgullo y cree que es una iglesia rica cuando ha abandonado la doctrina de Jesús. Ya no tiene esa experiencia con Cristo. Dios le dice que es miserable y que está desnuda, ciega y llena de vergüenza y de oscuridad. Y esto, hermanos, lo podemos ver día tras día.
Hay mucha gente cristiana que ya no le interesa lo de Dios. Es un cristianismo miserable. Dice que es pobre. Pobre porque carece de su relación y de esa condición espiritual con Dios. Es ciega porque ha perdido la visión, la percepción espiritual de esos maravillosos propósitos por el cual Dios le llamó. Y es una iglesia que está desnuda porque se ha desvestido de las vestiduras que Cristo ha provisto a la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros regresemos al Señor, regresemos al punto de comunión con Dios. Cada domingo es un día para estar en frecuencia con Dios. Todos los días de nuestra vida es un momento de tener relación personal con el Señor. ¿Saben, hermanos? El llamado que Dios le hace a la iglesia es un llamado para que paguemos el precio de volver a ser calientes, a volver a esa condición espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros. En el versículo 18, Dios dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mira lo que le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. En la ciudad de la Odisea no solamente estaba la mejor escuela de medicina y los mejores hospitales. Ellos habían creado su propia medicina colirio para los ojos. Ahora, ellos saben de lo que les está hablando Dios. Les está diciendo: si aplican esa medicina material, ahora inviértalo en una medicina espiritual. Aplíquenlo a los ojos para que les abra los ojos y vean las riquezas de las glorias celestiales. Vuelvan una vez más a mis caminos. Dejen de ser fríos, dejen de ser tibios y pónganse calientes para honrar mi nombre. En otras palabras, Dios les dice también que ellos tienen que pagar un precio. Y mis queridos hermanos, para obtener algo necesitamos pagar un precio. Hay que comprarlo. Dios dice oro fino, que es su palabra. Vestiduras blancas, que habla de nuestras acciones, de nuestro buen testimonio, de nuestra relación personal con Dios. Colirio, para que limpie nuestra vista espiritual. Si no tenemos el colirio de Dios, este alivio de la palabra, andaremos en ceguera espiritual, hermanos, y viviremos siempre en tibieza espiritual. Hay un principio más aquí: la disciplina. En el versículo 19, Dios le dice a la iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aunque nos cuesta creerlo, la disciplina y el castigo son las muestras de amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Yo reprendo. El castigo es una de las pruebas máximas del amor de Dios. Cuando Dios te discipline, cuando Dios, hermanos, te exhorte, cuando Dios te castigue, piensa en que ahí está reflejado el amor de Dios. Bien dice la Biblia que el padre que ama amonesta y corrige a sus hijos. Dios, como nuestro Padre, nos muestra su amor, nos disciplina de diferentes maneras, muchas veces económicamente, muchas veces a través de enfermedades en el cuerpo, muchas veces de situaciones tormentosas en nuestra vida, pero la disciplina es parte del plan y del amor de Dios. Quiero dejarles con este último pensamiento. La iglesia tristemente ha dejado a Jesús fuera de ella, y desde afuera Dios toca a la puerta del corazón de la iglesia para que le permita entrar. Y hermanos, entiendan este principio. En el versículo 20, Jesús le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno